Soy jefe de un grupo de investigación e innovación en informática biomédica, ingeniería biomédica de economía de la salud, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, y jefe del grupo de innovación tecnológica del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Soy representante de la Junta Directiva de la SEI en Andalucía y coordinador general de esta jornada. Dar las gracias por estar aquí. Estamos contentísimos de ver la sala llena. Y bueno, primero mencionar que son las bodas de plata de esta jornada. Bueno, ahora hago la presentación de mis compañeros que plantean. Son los 25 años, aunque son las jornadas 26, porque nuestro querido Jaime Nieto, anterior coordinador, que ya lo hemos estado entre nosotros, decidió que el 13 no era un buen número y nos lo saltamos directamente. Simplemente. También es motivo de alegría el volver a este hotel aquí en Málaga, en Guadalmar. Estas jornadas se desarrollaron durante 9 años de manera itinerante por Andalucía, desde aquellas primeras que organizó también nuestro querido Miguel Prado. Durante 8 años se organizaron en este hotel. Después, durante 7 años, hemos estado también en una sede muy interesante en Torremolinos, porque también hemos disfrutado bastante de sus condiciones. Y al final, al año 25, hemos vuelto aquí a Guadalajara, también en motivo de celebración. Bueno, yo voy a introducir cosas generales como coordinador general y responsable de la logística de la jornada. Sí se introducen cambios metodológicos este año importantes, que ya lo comentarán mis compañeros Gregorio y Jesús. Lo que es cierto que el lema, y como científico que me dedico a la informática desde el punto de vista científico y la defendemos desde las 6 de esta manera tan importante, entendemos que el lema es una aproximación cada vez mayor de que la asistencia y la investigación cada vez más difícil de distinguir en el mundo sanitario y que las herramientas que tenemos que desarrollar tienen que dar respuesta a esto. Yo ya hablo de que hasta el uso secundario es difícil de discernir del uso primario de la información del paciente a la hora de prestar una asistencia de medicina de precisión y más allá. No entro más en ese asunto que no somos que quería dar unos agradecimientos sobre todo a las 15 empresas que nos patrocinan. Sin ellos no somos nada. Y además porque no solo patrocinan, sino porque su forma de participar es además de un compromiso importante, de una manera activa, cómo coordinan en las distintas secciones, talleres, plenarios en los que aquí están representados. Decir que hay 249 inscritos, creo que si no estamos en récord de inscripciones de la jornada cerca de ellos, lo cual también es un motivo de interés para nosotros y de alegría y de orgullo. Y hay 95 participantes, ya podemos más activamente en la jornada, que son aquellas personas que aparecen en el programa con distintos roles, desde coordinadores de talleres, dinamizadores, ponentes, presentadores, autoridades, etc. Quería también ya entrar en el equipo de organización, que ahora ya van a hacer su presentación, como son Gregorio Gómez como coordinador científico y Jesús Galván, director técnico, y es verdad que Jesús, como bien ha dicho ya Luciano, nuestro presidente, digamos, instigador desde el origen de la propia naturaleza de esta jornada, de cómo ha ido evolucionando y sigue siendo padre espiritual, caballero de edad, como queramos llamar de la misma. Algún rol de Juego de Tronos también lo jugaría, pero ya ahí no podemos a meterme en ese chat. Y agradecer también al equipo de personas, la Secretaría Técnica, por supuesto, que da un magnífico servicio a las 6 en todos sus eventos. El equipo de soporte este año está configurado por, digamos, 2 equipos, uno más tradicional en la jornada, que son los secretarios científicos, que son 5 compañeros, compañeras, principalmente mías, es decir, donde ahí sí que llevamos a gala el asunto de género, porque de las 5, 4 son mujeres, de mi grupo de investigación del Hospital Virgen de Rocío, que van a tomar notas, van a hacer el reporter, van a también ayudar para poder escribir los artículos, y van a dar soporte metodológico en todo lo que Jesús después va a contar.
y también tenemos otro equipo añadido que de una manera también, donde vamos a estar trabajando en una cosa que Jesús le llama la sala de pensar, que tenemos por ahí arriba, y que son Juan Díaz y Ramón de Chundi, igual uno del máster de la sala. Nada más, le cedo la palabra a Gregorio Gómez, director del científico de la jornada. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Yo voy a ser muy breve y será Jesús quien nos explique un poquito más en detalle todo lo que hemos preparado este año. Carlos ha dado dos datos relevantes. Estas son las jornadas número 25 y sin embargo estamos pues en el máximo de asistentes seguramente, ¿no? Eso significa que, a pesar del desgaste que supone hacer repetidamente, incluso en el mismo sitio, ¿no? Porque estuvimos mucho tiempo en ese sitio y luego cambiamos y hemos vuelto otra vez a nuestros orígenes, pues estas jornadas siguen teniendo atractivo, siguen suscitando interés y probablemente, pues la palabra que lleva en el título, que es el término innovación, que es lo que nos hace que estemos todo el año, Jesús lo sabe bien, ¿no? Devanándonos los sesos y rompiéndonos un poquito la cabeza a ver cómo lo enfocamos cada vez para no perder ese carácter innovador. Y para lo que afortunadamente, pues contamos con Jesús, que no solamente no es un problema esto, sino que hay que frenarlo en su cabeza, ¿no? porque su cabeza no para, ¿no? Yo cuando he entrado en esta sala me he acordado, y lo pongo como un ejemplo de lo que es su capacidad de plantear retos y de plantear cosas que se salen de lo común, ¿no? No sé si han pasado ya 7, 8 o 9 años, ¿no? Fue una de las últimas veces que lo hicimos aquí, que me planteé, dice, la primera tarde siempre tenemos el problema de fidelización de la gente, porque la gente entra, sale, se escapa por la puerta que hay de atrás y tal, y podríamos hacer algo para que no se nos escapen, ¿no? Y entonces me planteó el reto, en una sala como exactamente esta sala y con la afluencia como la que tenemos ahora mismo, de intercalar una cata de vinos entre sesiones, entre ponencia y ponencia, ¿no? Y yo lo recuerdo aquello, que cada vez que iba a cambiar un ponente yo salía con la copa, le explicaba los vinos. Bueno, pues todo esto son ideas de Jesús, que sigue planteando siempre cosas nuevas. Este año, ahora os lo voy a explicar, pues yo creo que hay también novedades importantes. Creo que hay un contenido muy denso, veremos si sobrevivimos a tanta densidad, porque al final a veces la gente incluso se queja de que estas jornadas, que muchas veces se asocian con una jornada con cierto carácter lúdico, por esto estar aquí cerca de la playa y demás, y al final se trabaja más que en ninguna otra, ¿no? Lo ideal es que aprovechemos todos estos días, que estoy seguro que lo vamos a aprovechar, que seamos capaces, que es uno de los retos que nos planteamos siempre, de generar un producto de estas jornadas, un producto que pueda documentarse y que pueda luego compartirse. Y sin más, pues yo le dejo a Jesús que os explique toda la dinámica que tiene su vida. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por todas esas referencias que me trascienden. Yo como presentación ahora debería decir que soy jubilado, todavía activo, y me encuentro en ese momento en el cual tienes que ayudar a responder a niños pequeños, que son mis nietas, niñas pequeñas, 2 de 2 años y una de 5, esas preguntas que tienen difícil respuesta. La penúltima se la hacía mi nieta mayor a su madre, que le decía, y me dice mi amiga que cuando nos morimos, ¿cómo nos llevan al cielo? Porque ella había tenido la experiencia de la muerte de la mascota, que era un perro que había vivido mucho tiempo con ellos, desde que ella nació, y de una bisabuela. Y ahí tienes a mi hija intentando explicar a mi nieta cómo nos llevan al cielo de los perros y al cielo de las cabanas. Bueno, este momento, por tanto, en el que vivo ahora, paso de un estado que llamaban activo a un estado de ver las cosas y también en el rol de enfermo activo, como ya a mí ahora me paga la tesorería de la Seguridad Social. Eso es importante porque marca un poquito de carácter. El lema no es crucial, yo creo que tenemos lema para este año y para el que viene, y voy a intentar explicar un poco el reto o los varios retos pequeños que os planteamos. No son retos tan grandes como los que se han planteado esta mañana. ¿Cómo funciona esto? Vale. Gracias, Inma.
Bueno, es un clásico en estas jornadas poner un amanecer. Este era el amanecer del año pasado. Y esto es un aspecto del amanecer de esta mañana. Que como veis ha ido cambiando por minutos hasta llegar a así, que fue un instante. Os podía marear con más fotos de amanecer, pero bienvenidos a esta Málaga, en este amanecer de hoy, a estas nuevas jornadas. Bueno, os pedimos pasar a hacer una transición. Nos hemos embarcado en una transición que debería de pasar de la piedra roseta, que todos conocéis, aquella que unió culturas y que empezó a permitir hacer interoperabilidad hace no sé cuántos miles de años, a una cultura nueva. Y el reto que os planteamos es hacer un largo viaje. Os vamos a explicar por qué pasa. ¿Por qué tenemos esa foto en la portada de las jornadas que ha hecho Adolfo, que es aficionado a la astrofotografía? Y para eso, en una noche entera, hizo un montón de fotografías, como dice ahí, en la longitud de onda de 656 nanómetros, que es lo que pone arriba, otro montón de fotos en otra longitud y otra. En una captaba emisiones de hidrógeno alfa, en otras de oxígeno doblemente ionizado y en otra captaba las emisiones de azufre doblemente ionizado. Tenía puesto el telescopio del ordenador siguiente en un lugar del espacio pequeño para lo que es el espacio, si es que se puede decir de pequeño y grande en el espacio, en un lugar del espacio que se llama la nebulosa Roseta, que está dentro de un área más grande, si me explico bien, me corriges, Adolfo, que es toda una constelación. Recordad que las constelaciones no están planas, sino que están así, que las constelaciones, las estrellas no están en un plano. Bueno, pues en ese área donde hay una constelación está esa zona. Tratada con determinado software se ve de esa manera y tratada con otro se ve de esa otra manera. Siguiente. Esas paletas de colores permiten a los expertos saber qué estaba ocurriendo hace 2500 años, porque esto está a 2500 años luz. Hace 2500 años estaban ocurriendo esas cosas en ese rincón del espacio. Bueno, pues el viaje que os proponemos es hacer confluir nuestra creatividad, hacer un ejercicio de creatividad convergente para recorrer un largo camino que desde luego va a trascender a nuestras nietas, a vuestras nietas que serán más pequeñas. Es un viaje en el cual es muy importante el legado. Luego estamos en camino hacia un reto muy importante porque la historia digital de la que hablamos es un cambio cualitativo mucho más importante. Un viaje que, por cierto, ya hemos iniciado. Ya sabéis que si alguien se planteó como reto ir a la Luna, seguramente hoy no dispondríamos de tecnología 4G ni de 5G. El problema que ahora tiene Adolfo es que los satélites le estropean algunas fotos porque brillan donde no deben. Por eso tiene que hacer tantas fotos del mismo instante, para quitar ese brillo que era un satélite y no una estrella. Bueno, esta es una de las fotos que hemos utilizado durante las múltiples preparaciones de las jornadas. Esto lo tengo que contar de aquí, aunque se me olvidó. Porque las jornadas ocurren aquí, de manera que ahora estamos en plenario y mañana estaremos en 3 trozos por la mañana, que es lo que pone ahí, y luego volvemos a juntarnos aquí en plenario. Aquí ocurre el aspecto formal. Tenemos esta pantalla en la cual los ponentes hablan y ponen diapositivas, interactúan con nosotros y veremos esa otra pantalla. Esa otra pantalla es la que tiene que ver con la sala de... ¿cómo decimos? La sala de pensar. Hay un grupo de personas que ahora están, algunas de ellas aquí en primera fila, está Conchi y está el grupo de Sevilla. El grupo de Sevilla... Sí, el grupo de Sevilla, que ahora está en primera fila, pero que Germán anda por algún lugar intentando conectarnos con la web. Y además hay otras 2 personas, una que viene de... ahora estás en Donosti, bueno, una que viene de Donosti y otra que viene de Madrid, que los 2 han hecho el curso del máster y que por tanto tienen más que sobradas capacidades para hacer una escucha activa de lo que aquí ocurre. No vale con oír, hay que escuchar, interpretar y devolver al grupo. Todas estas personas han asumido el compromiso de devolveros lo que vosotros escribáis o digáis en distinto formato. Aparte del plenario, tenemos otro ámbito, que es el que está pintado aquí más abajo, que es lo que ocurrirá en el resultado de preguntas y respuestas. Sabéis que hacemos una encuesta, luego volveré sobre la encuesta. Las respuestas que vosotros emitáis las intentaremos procesar y os devolveremos el resultado. Y utilizaremos ese canal de comunicación para poner ahí cómo va el número de respuestas que vosotros emitís
para contaros algún resultado, para trasladar algún mensaje clave, de manera que cualquiera de vosotros en cualquier momento puede interrumpir al que hable, incluido un servidor, haciendo alguna pregunta que ya se encargarán Ramón o Juan de escribirla ahí para que todos los veamos. También vale algún chiste para descontrolar al que está hablando. Luego tenemos estos dos canales de interacción simultánea. Y tenemos un tercer canal muy importante que hemos puesto como novedad este año, a ver cómo sale. Ese canal son unos biólogos que habéis visto en el hall. Ese hall pretende ser un gran panel que tenemos que escribir entre todos. Acordaros, un reto colectivo convergente. Cada uno de los espacios tiene el compromiso moral de colocar algo en ese cartel durante todas las jornadas. Eso podría valer para que se hagan conversaciones en torno a la idea que se está debatiendo en ese lugar. Si ese panel se nos queda corto, que ojalá se nos quede corto, llenaremos todas las paredes de la sala con las aportaciones que hagáis en distintos talleres o en distintos lugares. Y además intentaremos digitalizarlo, cómo no, para mandarlo luego en formación electrónica para que os sea útil en la vida cotidiana. Un objetivo concreto de estas jornadas es producir material concreto que os sea de utilidad a cada uno en vuestro desempeño. Material que solo puede surgir de la interacción. Si no estuviéramos los que aquí estamos en presencia física interactuando, sería imposible de obtener el resultado de la interacción. Es el resultado de muchísimos años de conocimiento y una manera compleja de ver la vida. Bien, luego esos tres espacios y tres ideas fundamentales. El contenido de las jornadas está ordenado de manera que esta tarde la vamos a dedicar la primera parte a conocer una experiencia de un viaje de antiguas historias a historia unificada que nos lo va a contar Juan Coll, que ya ha vivido ese viaje y nos va a contar su experiencia y algo conviene aprender. La historia ya está en marcha y se ha iniciado en otras comunidades. Después, 4 roles, son 4 personas de carne y hueso, pero que van a interpretar 4 roles, nos dirán hacia dónde quieren ir. Hacia dónde quiere ir el enfermo usuario del futuro, cómo de exigente va a ser, qué espera que desea el sistema sanitario, hacia dónde va a ir el profesional sanitario y el gestor sanitario, hacia dónde y qué es lo que quiere el gobernante del sistema y hacia dónde el proveedor TIC. Hay más roles que no los hemos puesto porque no nos cabían el tiempo. Fijaros que esa mesa redonda ellos hablarán durante un rato y de la interacción de ellos nos haremos una idea. Y ellos a su vez publicarán sus requisitos en la pantalla que estará durante todas las jornadas para que a nosotros nos inspiren y vayan a vuestros pliegos de condiciones para definir cuáles son los proyectos de futuro. Porque hemos de ir hacia los deseos que manifiestan por lo menos estos 4 roles. Luego tendremos una conferencia tecnológica. Hemos invitado a una persona que ha viajado ya de verdad por el mundo del Big Data, de la inteligencia artificial, que trabaja en una organización potente y que nos va a contar las posibilidades que ellos ya tocan y que son de avanzado. A ver si la tecnología ayuda a resolver a esos deseos que van más allá de la realidad que tenemos ahora. Mañana tendremos los 6 talleres, cada uno tiene su epígrafe, ahí los tenéis, sabéis que ahí se profundiza en lo que hace cada uno y los directores de los talleres estarán aquí al final de la tarde, creo que es a las 8:15, para hacer 2 minutos de publicidad de su taller. Esto es muy importante porque interesa que en cada taller esté solo al que le interesa el taller. ¿Para qué perder el tiempo? Entonces los directores de los talleres en clave de humor y de otras cosas van a contaros lo esencial para que vosotros toméis la decisión clínica de emplear bien el único tiempo de mañana y coincidáis con la gente que tiene interés en ese tema. Os aseguro que el nivel de los talleres es de alto para arriba. Y lo importante es la interacción en el taller. Luego os conviene elegir bien con quién vais a pasar mañana las primeras 2 horas y las segundas. Pero esa decisión yo no la puedo tomar porque la tenéis que tomar con lo que os den los que mañana van a estar. Y a fijaros que eso es muy importante, la decisión clínica. Y luego tendremos la tarde para un lema común, que es retroalimentarnos en la vida real. Decía antes nuestra directora general que aprende. Un sistema que aprende reflexiona sobre los resultados, cambia sus políticas en función de los resultados que va obteniendo. Y en salud todo cambia continuamente y todo interactúa. Entonces, los talleres de mañana por la tarde desarrollarán distintos casos de negocio o casos de uso que tienen que tener en común el leer los resultados de otra manera para aprender todos otra manera de hacer las cosas. Por tanto, y luego hay otra idea que está muy importante en la esencia de los contenidos, que son 3 tipos de retroalimentaciones que tienen que tener las historias del futuro, la historia del futuro. Hablo de historia, no de historias. Las historias se nos han quedado cortas porque están desconectadas y porque son parciales. Queremos una historia compleja, compartida,
con usos seguros, etc. Bien, las tres retroalimentaciones son, primero, el sistema de proporcionar a cada decisión clínica lo adecuado para esa persona en ese momento, en ese lugar, en ese episodio. Lo adecuado y lo pertinente, que no llene de ruido a la interacción profesional-persona. Tiene que elegir lo que en ese momento corresponde, y eso es complejo. Fijaros que vosotros vais a trabajar el concepto de pertinencia para elegir mañana dónde vais a estar la mañana, escuchando directamente a personas de carne y hueso que os van a contar de qué van a hablar. Bueno, eso en la historia es mucho más complicado porque no hay que meter ruido y hay que simplificar al máximo y hacer al máximo la entrevista, la interacción profesional, que no solo el médico, que hablamos de enfermería, de farmacia y de muchos más, y de salubristas y de otros, en ese momento. La segunda interacción es un poquito más compleja. Es cómo se resuelve este problema, esta enfermedad en este entorno. Ahí hay que incorporar a la decisión que hay que tomar en ese momento la cartera de servicios, la cultura de la organización, los recursos disponibles, lo que tengo en este hospital, en esta casa, en este lugar. Ahí hay que responder en ese momento y en ese contexto de la mejor manera el problema que uno tiene. Y el tercer elemento, el más complejo y el más apasionante, es el cambiar de conceptos. Desde la reflexión de lo que estamos haciendo, cada cierto tiempo a lo mejor hay que cambiar el modo de proceder, eso hay que compartirlo y hay que convertirlo en ciencia. Fijaros, 3 ámbitos, 3 retroalimentaciones, múltiples interacciones. Siguiente. Esto es, lo de la izquierda es una representación gráfica, acordaros del proceso de antes de la foto. Esto es otra cosa un poquito más complicada. Lo que pinta a la izquierda es la representación gráfica del recorrido del impulso nervioso en una persona normal a la cual se le ha estimulado uno de esos que llamamos puntos gatillo, que en la fibromialgia produce un dolor tremendo. El de la izquierda es el cerebro de una mujer normal, digo mujer porque es una patología más frecuente en mujeres, una mujer normal en el cual recibe el estímulo, sube hacia el sistema nervioso central y al llegar en un sitio que se llama la ínsula, ahí modula, la ínsula es el gran hub, el gran modulador, trata el impulso y lo deriva a la corteza y tiene esa actividad tan restringida en la corteza cerebral. Podríamos suponer que ese estímulo en la persona normal se traduce en me han tocado la mano, punto. Pero con la misma técnica, que es compleja de explicar, el recorrido que sigue el impulso nervioso en otra mujer afectada de lo que ahora llamamos fibromialgia, produce esa tormenta en un lugar tan profundo del sistema nervioso central. Y a partir de ahí, lo que percibe la corteza es activación de múltiples áreas, probablemente la persona o la enferma lo refiere como un dolor complejo, inespecífico, difundido. No es que esté loca, según esta técnica, esta persona procesa de distinta manera la señal. Y para eso los investigadores, esto está tomado de la Universidad Politécnica de Madrid, gente que está trabajando en el electromagnetismo, han ideado otra manera de curar, que no tiene que ver con los fármacos, que tiene que ver con emitir radiaciones en determinadas frecuencias de bajísima intensidad. Te ponen un gorro, te colocan, y ya el ensayo clínico que han publicado en la revista de alto impacto dice que personas que etiquetábamos como fibromialgia ahora disminuye su dolor. Ellos saben que no arreglan el problema, pero han encontrado una manera que no utiliza medicamentos, que no tiene efectos secundarios detectables. Eso es lo que dice un ensayo clínico que no sé qué todavía qué grado de evidencia tiene. Si esto es así, a lo mejor en el futuro desaparecerá la categoría fibromialgia y nos inventaremos otras, y ya hay hasta una asociación de profesionales y de usuarios que hablan del síndrome de sensibilidad central. Y si tenemos que cambiar la manera de clasificar las enfermedades porque la CIE-11 ya se nos queda anticuada, pues eso hay que cambiarlo de manera dinámica y hay que trabajar continuamente con las categorías que tengamos. De esto va el reto. Tenemos que cambiar la atención, el modo de hacer, dudar de lo que haya que dudar y afirmar lo que haya que afirmar. Bueno, este es el momento de las preguntas, por favor. Hemos trabajado tiempo para elaborar un cuestionario y el método que hemos seguido es el que hay aquí. En condiciones normales, ahora tomaría la palabra Carlos Rollo. Carlos Rollo es una persona querida de muchos de nosotros, que tiene mejores habilidades que yo para animar al personal y para mover vuestras voluntades. Otros años, cuando llegábamos a este momento, poníamos las preguntas, vosotros teníais unos pulsadores e íbamos avanzando en la tasa del número de respuestas para obtener, para unas preguntas
respuestas que habían hecho los que aquí estaban presentes. Eso nos permitía hacer una discusión de pregunta-respuesta, pero a medida que ha ido avanzando la tecnología hemos tenido peores tasas de respuesta. Cuando la hicimos al principio lo hacíamos en papel, no dormíamos en toda la noche para procesar los resultados, y ahora que tenemos unas herramientas maravillosas, el problema falla en vosotros, en nosotros. ¿Cuál es el método que hemos seguido para configurar las preguntas? Después de muchos ires y venires, de hablar con unos, teníamos 17 preguntas. Esas 17 preguntas, que son las filas que hay ahí, las pasamos a más de 15 observadores, que ahí está el momento en el cual 10 han respondido, evaluaron cada pregunta 3, 2 y 1. 3 muy relevante, 2 menos, 1 abandonada. Veis que la variabilidad en la puntuación es razonablemente alta, pero está claro que los 10 de perfiles muy distintos, con ocupaciones muy diferentes, y algunos eran grupos de trabajo, no era unipersonal, señalaron claramente que había 3 preguntas que había que llevar a la encuesta porque eran relevantes. Luego le dimos la vuelta a la tabla y vimos que, porque intentábamos ver si los puntuadores eran generosos, tendían al 3 o tendían al 1. Ya sabéis que hemos tenido profesores tacaños y que no te regalaban un 5 ni para atrás, y profesores generosos que calificaban de 7 para arriba. Bueno, pues para ver el ser del observador vemos que la variabilidad de la observación era menor. Solamente había 2 o 3 observadores que tenían un patrón de puntuación diferente. Y con eso salió la tabla. Y ahí veis que hay unas cuantas preguntas que están en rojo, que son las que tenemos sí o sí que formular. Por tanto, hemos elegido 12 más una que no querían. El cuestionario ahora tiene 12 preguntas que probablemente puedan servir para cuantificar. Pero las preguntas sin respuestas no valen nada. Donde no hay mata, no hay patata. Donde no hay data, no hay big data, ¿verdad? Bien, para responder al cuestionario, entiendo que tenéis un nivel de autonomía, que no somos niños, que necesitamos de alguien que nos conduzca. La manera de responder es acceder a esas URLs, tenéis por aquí algunas más, tenéis por aquí, tenéis algún papel, accedéis a esas URLs, todos tenemos ya un smartphone, y a través de ese monitor os iremos contando el número de respuestas obtenidas. Cuando lleguemos a unas 100, pararemos y con eso tenemos la opinión basal para esas preguntas de los asistentes a las jornadas. Fijaros que aquí ahora somos más de 100 y esto es un mundo de sabiduría. Si tenemos Ns pequeñas nos salen mal resultados, y os digo por qué. La mayor parte de los que estamos aquí somos clientes o proveedores. Ya veréis que al responder intenta caracterizar. Podemos hacer muchos subgrupos, si hacemos 4 o 5 nos salen 3 y no permite hacer ningún juego estadístico. Tampoco es que ciende para mucha estadística, pero sí da para pensar. Y de lo que se trata es de compartamos preguntas. No quiero insistir más, solamente espero, os digo y deseo, ya que aquí no está Carlos. Carlos ahora no está aquí porque está peleando con una enfermedad fastidiada, un cáncer, y ahora está en un momento delicado. Él necesitaría las respuestas de otras personas afectadas por lo mismo que él para identificar cuál es la mejor alternativa terapéutica a partir de ahora. No quiero ser dramático, pero en la medida en la que interactuamos y entregamos opiniones, datos crudos de salud, estamos contribuyendo a construir ese gran sistema de información de futuro en el cual los siguientes curarán y cuidarán mejor de lo que estamos haciendo ahora. Y esto va de pasarnos el testigo de unos a otros. Siguiente. Ya estoy casi terminando. Esto que hay aquí, pues eran unos trabajadores de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel que se construyó para una feria de muestras. ¿Y qué os voy a decir de lo que supone, de lo que es y de lo que ha representado la Torre Eiffel? Podía estar la Catedral de Notre Dame, pero para hacer la Torre Eiffel, que era una estructura completamente distinta, en un material entonces nuevo, y que lo aguantó, ese hierro colocado de esa manera permitió en aquel momento alcanzar una cota de altura tremenda. Bueno, pues tenemos que construir una infraestructura distinta, pero muy ordenada y muy pertinente. Si no, en lugar de acabar en esa zona del espacio que ya tiene nombre, que llamábamos antes constelación Rosetta, nebulosa Rosetta, podemos acabar en cualquier otro lugar. Por eso hay que definir bien hacia dónde, aunque avancemos en el camino por pasos o poquito a poco. Ese es el requisito de cualquier gran proyecto que requiere mucha creatividad emergente y está alineado con lo que se dijo aquí esta mañana, en que han planteado un reto muy concreto, no fácil, pero que de creatividad convergente a lo mejor resolvemos de otra manera la diabetes en los niños de Andalucía y por tanto de todo el mundo. Siguiente tema.
Esto es algo más que una broma. Fijaros que hablábamos antes de una foto de un instante que ocurrió hace 2000 años, eso parece que es pues una avispa que se acerca a la flor de un magnolio, pero que tiene una sombra ahí a la izquierda, ¿veis? Esta sombra siguiente, la misma foto, pero esta sombra no es una sombra, es más nítida. Siguiente, y esa ya es la flor sin ninguna avispa. Siguiente. Claro, ahora si lo vemos un poquito ampliado y con sentido crítico, vemos que la luz entra por aquí, por tanto, esta sombra no puede ser de esta, la sombra de esta es esta, es un juego que os hice como si yo fuera un prestidigitador. Bien, dos insectos que los hemos visto en un instante y que se van a llevar el polen de esa flor, vete a saber dónde, a producir vete a saber qué. A mí me gustaría que estas jornadas, que son un instante en el universo, formaran parte de ese gran proyecto de ir sembrando la vida entre todos con una forma de que te ríes. Son cosas que le pasan a nuestra edad. A ver cómo les explico yo esto. A mi nieta me dicen que hasta la entiende. Y el otro día le decía a la más pequeña de 2 años, le pregunta a la madre y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué tienes tan poco yo en la esquina? Y dice: está castigado porque me mordió ayer. Bien, los niños de 2 años entienden lo simbólico, ¿cómo no nosotros? Yo creo que no necesito más explicaciones. Así es que bienvenidos a estas jornadas llenas de interacciones, de retroalimentaciones, para construir un gran proyecto que nos trascenderá, pero que requiere mucha disciplina y mucha definición, porque ahora vamos a ese lugar del espacio y no a otro. Y nada más, muchas gracias.